Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante. ¿Verdad que creemos que a veces que la gente que tienen dinero no tienen problemas, que para ellos todo es llano, lindo y perfecto? La realidad es muy distinta de lo que nosotros pensamos y creemos. Y hoy vamos a hablar de ese punto. Hoy les voy a comentar una historia que a mí también me marcó grandemente en un antes y un después. Y le voy a pedir a uno de mis seguidores, Harry, porque sé que me estás viendo, él es hijo de la señora protagonista en cierta manera de esta historia. Él es hijo de Margot Skandar, una gran amiga de mi mamá. Y bueno, esa señora fue la artífice de esta experiencia que le voy a comentar. Vivíamos en Charallave, en los Valles del Tuy, en un edificio pues viejo. Y al frente había una urbanización de gente rica, la urbanización Santa Rosa, y había una casa muy grande, linda, hermosa, que yo a diario me la pasaba era mirando por la ventana y veía hacia aquella casa. Y les puedo asegurar que yo veía hasta las florecitas, yo veía todo lo que estaban haciendo y yo soñaba con aquella casa que me parecía lo más lindo y lo más hermoso. Y todos los días era algo para mí, bueno, costumbre de mirar por la ventana e imaginarme mi sueño, que lo hermoso que sería vivir en aquella casa. Todo, veía todo, o sea, yo veía que ellos le estaban haciendo cosas también a aquella casa y yo todo lo veía y había una distancia inmensamente de grande. Y bueno, fue tanto que yo tenía aquella manía de mirar por la ventana que un día la señora Margot, que venía con frecuencia pues con mi mamá para conversar, y al verme pues obviamente le dije cuál era la casa, le dije aquella casa, que es una casa la más grande, es la más linda, es la más hermosa que había ahí, y me dijo ella, ¿te gustaría ir a esa casa? Por supuesto. Pues la señora de esa casa era una amiga de ella. Ella iba a hablar con ella a ver si, pues para llevarme a mí de visita para que yo conociera aquella casa. O sea, se podrás imaginar la alegría que yo tuve cuando Margot me dijo aquello. O sea, yo no veía la hora de ir allá. Y bueno, sí, llegó el día de ir para aquella casa. Mi papá nos llevó una urbanización privada. Cuando llegamos al sitio había que anunciarse cuál era la casa que íbamos a nosotros a visitar. El señor el vigilante llamó y nos dieron la autorización para ingresar, bueno, aquella parafernalia. O sea, yo me sentía la persona más increíble del mundo. Iba a ver la casa de mis sueños e iba a comprobar cómo aquella gente, o sea, cómo vive un millonario. Bueno, llegamos a aquella casa que me sorprendió porque cuando llegamos en todo el frente, aquello era más fastuoso de lo que yo me imaginaba. Y estando allá en la puerta, poco antes de tocar el timbre, Margot me hizo una pregunta y me dijo, ¿te gustaría ser la dueña de esta casa? Le dije, pues por supuesto que sí. O sea, eso ni se pregunta. Me dijo ella, te voy a hacer la misma pregunta cuando salgamos. Yo ni le hice caso, yo lo que quería era ver aquella casa. Ya tocó, enseguida salió la dueña de la casa, que para mí fue ya el primer impacto, porque yo me imaginaba una señora, usted, así toda encopetada, peinada de peluquería, un maquillaje así todo. Y resulta que me encontré una mujer que salió en unas cholas playeras, en bermuda, una franelilla o ramera, creo que le dicen en Argentina, y un gancho aquí de estos tipos mariposa, con aquel pelo recogido, sin nada de maquillaje ni nada. Me sorprendió, dije yo, qué raro. Pero bueno, yo estaba tan contenta que aquellos detalles eran como poca cosa, ¿no? Bueno, nos mandó a pasar, yo entré, papá se quedó afuera, yo entré, bueno, los jardines espectaculares, el paisajismo, una belleza, todo estaba dispuesto, los arreglos, o sea, realmente maravillosa.
llegar al porche de la casa, que quedaba un poquito más altico, con unos muebles de mimbre de la época, pero un mimbre muy bonito, muy, muy elegante. Y bueno, el ingreso a la casa. Al ingresar a la casa, bueno, aquello era hermoso y lujo por todas partes. Todo donde uno mire aquellos detalles, aunque era bastante minimalista la casa, pero sí tenían ciertos detalles que se salían del minimalismo, pero todo, perdón, de un lujo, de un muy buen gusto. Pasamos posteriormente a la cocina, conocer aquella cocina, topes de mármol, grandísimo, una cocina muy blanca, muy hermosa, bellísima. Ahí había electrodomésticos de lo que uno quisiera. Lo que uno se imagine, ahí estaba. De un lado había una columna que también tenía aquella casa que era como un atractivo, y también aquella columna era de mármol, redonda. O sea, aquella casa era mucho mejor de lo que yo incluso me imaginaba. Luego doblamos para llegar a la parte de un pasillo, había una pintura, un retrato de un señor. Y le pregunté a Norma, que era la dueña de la casa, quién era el señor. Bueno, el señor era su esposo, el señor era un catedrático de la UCB, Universidad Central de Venezuela, y el señor había muerto hacía 2 años antes de un cáncer. Wow, aquello me dio así como algo por dentro, ¿no? Que, bueno, no había tanta alegría en aquella casa como yo creía. Bueno, esto era la primera parte, porque enseguida pasamos a la parte de atrás de la casa y allí estaba la parte dura. Los 2 hijos de Norma estaban allí como en una especie de, como una terraza. Los 2 chicos, uno creo que tenía como 16 y el otro 14. Los que no recuerdo muy bien cuál era el mayor, si la niña o el niño, pero ambos con una patología grave. Nacieron con problemas de nacimiento, y el segundo, o sea, el segundo tuvo, la niña era la mayor, el niño era el menor. El niño nació bien, pero tuvieron que hacerle una transfusión. Cuando nació hubo un error en la transfusión y ese error le dejó secuelas de por vida. Ambos pues estaban allí pues poco más que unos vegetales, que estaban sentados eso, pero gesticulaban unos graznidos casi que con la voz, no había habla, no había pronunciamiento de nada. Y bueno, aquello para mí fue un choque de gran impacto. Norma nos comentó que ella había estudiado en las mejores universidades del mundo para tratar de especializarse en la patología de sus hijos, para atenderlos ella personalmente. Ella fue a los mejores lugares para aprender cómo tratar y cómo darle lo mejor a sus hijos. Una de las frases de Norma que me impactó grandemente fue cuando ella dijo que ella cambiaría toda su fortuna, que era inmensa, porque aquella casa ella la había comprado y la compró de contado, billete sobre billete, y era muchísimo dinero, era una cifra muy grande, muy elevada. Y porque el clima era favorecedor para los muchachos, entonces por eso es que ella se había ido para allí. Entonces ella decía que ella cambiaría toda su fortuna, que era inmensa, y vivir debajo de un puente a cambio de la salud de sus hijos. Pero ni siquiera su fortuna era capaz de devolverle la salud a los hijos. Aquello me hizo a mí un nudo en la garganta, y recuerdo que desde ese momento yo no me fijé más en detalles de la casa. Yo quería ver, cuando llegué, los jardines traseros, que eran los que yo veía en la distancia, aquellas florecitas que yo creía imaginar que las veía en la piscina y todo aquello, y honestamente aquellas paredes de aquella casa comenzaron como a presionarme, y por si eso fuese poco, de una habitación salió una señora con una silla de ruedas, y era la primera vez en mi vida que yo veía una silla de ruedas eléctrica, la mamá de Norma.
La señora se acercó muy contenta y como muy alegre y sonriente. Y bueno, aquello para mí fue ya, o sea, el acabose. Norma nos mostró su camioneta que la había traído de Estados Unidos, especialmente diseñada para ella poder salir con los hijos y su mamá. Tenía, para los que son un poco más viejitos, de mi época, había una serie de televisión, Perdidos en el Espacio, y aquella, ¿se acuerdan? El ascensor de Perdidos en el Espacio, que bajaba y era una puerta así redonda y se cerraba. Bueno, aquella camioneta tenía un ascensor que salía, bajaba, para que se pudiesen colocar las sillas de ruedas y subirlas, y en la parte de atrás donde tendrían que estar los asientos en la camioneta, una van, tenían los sitios con unos anclajes para poder aferrar las sillas de ruedas y Norma poder salir, pues cuando salía a veces a llevarlos a la playa o a algún lugar de esparcimiento. Realmente para mí fue algo que me impactó grandemente lo que estaba yo viendo en aquella casa. Ya cuando salimos y llegamos a la puerta, Margot me volvió a realizar la misma pregunta que me había hecho cuando yo entré. Me dijo, ¿te gustaría ser la dueña de esta casa? Y con un nudo en la garganta le dije, no. Cuando yo llegué a la casa, yo venía con una alegría y una expectativa inmensa. Tenemos expectativas que a veces las realidades nos dan unos tremendos choques, unas grandes lecciones. Y esa vez cuando nos fuimos para casa, yo me fui en el más absoluto silencio. Ese día llegué al apartamento, el que yo decía que era un apartamento, que era viejo, feo, todo. Aquel día yo no quise ir con papá al negocio, ni fui a estudiar ni nada. Yo me fui directamente al apartamento. Era una sala vieja con unos muebles viejos, pero aquel día los vi hermosos. La cocina de la casa era una cocina chiquitita con unos muebles de fórmica viejos, pero aquel día los vi hermosos. Las habitaciones de la casa con muebles viejos, pero los vi hermosos. Por primera vez en mucho tiempo había visto el lugar donde yo vivía realmente hermoso. A pesar de que en la casa había mucha escasez y muchas limitaciones, en la casa teníamos no aquella situación tan difícil y tan dura que estaba viviendo Norma. Desde aquel día nunca más volví a ver por la ventana. Comencé a ver hacia donde yo estaba y a ver lo bonito que allí había. Aprendí aquel día que incluso la gente que tiene dinero, ni siquiera su dinero, es capaz de darle la salud. Y como ella decía, mientras ella viva, pues sus hijos tendrían quien los cuide. Pero ¿qué ocurre si Norma se va primero antes que los hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién iba a estar con ellos? En la casa, nosotros, a pesar de las limitaciones y aquel apartamento feo, pero que en realidad era muy lindo, pues teníamos armonía, había salud y todos nos podíamos valer por nuestros propios medios. A veces creemos que el otro es feliz por una sencilla razón de no estar en sus zapatos. Cada quien tiene algo que duele. Cada quien tiene una lección en esta vida. Y a pesar de que hasta aquella época yo siempre decía que me había tocado vivir cosas muy duras y muy difíciles, no. Incluso hoy les puedo decir que tengo ya los 60 años. He tenido una vida hermosa. He tenido una vida linda. He tenido unos grandes maestros que me han enseñado a ver la vida desde otra manera, desde otro punto de vista. Y bueno, hoy quise compartirles esta experiencia, que todo en esta vida sucede y cada cosa que vemos es para aprender. Y a veces nuestros zapatos, en verdad, nos tocó el mejor zapato de esta vida, porque hay zapatos que no los quisiera ni regalarnos. Así que bueno, agradezcan su vida,
agradezcan lo que están viviendo, porque hay personas que están viviendo una vida realmente muy dura y muy difícil. Y el millonario, no siempre el millonario es feliz por tener una abultada cuenta bancaria. A veces la felicidad o la real prosperidad, ¿saben cuál es? Lo intangible, lo que no aparece reflejado en un estado financiero. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad es tener una familia que te apoya, que te quiere y que te aprecia. No importa si vives en sencillez o en austeridad. La felicidad es tener salud. Es poder salir y poder caminar y poderte valer por tus propios medios. Hay muchos que no pueden hacerlo. Hoy quise hacerle este homenaje y este reconocimiento también a esta gran amiga, a Margot Escándar. Así que Harry, por favor, este video muéstraselo a tu mamá. Y desde aquí, un gran beso, un gran cariño. Margot, la quiero mucho, la extraño y ojalá nos volvamos a ver nuevamente. Y a todos ustedes, mis queridos seguidores, los quiero mucho. Y nos veo en otro video. Hasta pronto.